¿Quiesencia o complicidad de autoridades municipal, estatal y federal con crimen organizado? Sí. ¿Crisis forense y falta de mecanismos eficaces de búsqueda o investigación? Sí. ¿Impunidad estructural? Menos del 6% de casos judicializados, 36 sentencias al 2021? Sí. O sea, esta es la realidad. Okay. El dictamen del comité. En el periodo de Enrique Peña Nieto siendo presidente. Hay que aclararlo porque ese es el informe. Con todo respeto, esto es lo que yo puedo decir. En el periodo de Morena, sí, pero a ver, 70,000 desaparecidos. Porque antes no teníamos, no había un registro. No había un registro. Hoy hay un registro. Que volvemos a un estado débil que busca pretextos. No, el asunto... Cuando un estado fuerte lo que busca son soluciones. Lo que argumenta Waldo es que antes no se contabilizaban y hoy sí, y que por eso es mayor la cifra. A ver, la realidad rebasa cualquier pretexto que se pueda poner en esta mesa. 91 desaparecidos diarios. No, pero con estadística o sin estadística. Perdón, Waldo. Perdón que interrumpa, pero las fallas estructurales que mencionas ahí son del periodo de Enrique Peña Nieto. Pero te lo mismo, hay que tener la nueva valoración que haga este comité de estos periodos. A ver, por favor, por más pretextos que pongan, esta es la realidad. Pero es que acabas de mencionar Morena fallas en 7 años, estructurales. 70,000 desaparecidos. Vuelvo al tema, no se trata de estar buscando culpables. El problema es que sigue creciendo. Pero es que cuando hablas, por ejemplo, de colusión de autoridades, tienes que señalar que es en el periodo de Enrique Peña Nieto, porque si no, entonces no estamos dando la información adecuada en un asunto de la mayor relevancia para el país. Que se dieron en sexenios pasados, pero yo te pongo. El informe habla de un periodo de tiempo que tiene que ver con que termina en el 2016. Hay que dejarlo en claro para esto. En el caso del informe que señala pues la situación, la problemática que ha vivido nuestro país, ¿cuál es la postura que ustedes tienen ante también la respuesta de parte del gobierno de descalificarlo? Déjame decirte, Pedro, independientemente de cualquier tema, es un asunto que lastima a la sociedad. Pero el problema no es el informe, es la realidad. Porque independientemente del informe, este tema sigue creciendo, es una crisis que sigue creciendo. Y déjame darte datos muy puntuales de desapariciones. Porque estos son los datos estadísticos que existen, puntuales. En el gobierno de Felipe Calderón, en promedio, 7.7 desaparecidos. En el gobierno de Enrique Peña Nieto, 14.9. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 24.7. Y en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, 91 diarios desaparecidos. Este es un dato que es difícil de ocultar o difícil de rebatir. Déjame darte otro dato estadístico. Hasta hoy sabemos de 132,000 desaparecidos. 70,000 de estos 132,000 son en los 7 años del gobierno de Morena. Y los 62,000 restantes de 1952 al 2018. Con este dato, que es un dato fuerte, pero es real, ¿qué es lo que yo subrayo? La crisis sigue creciendo y el gobierno de Morena se defiende ante un resolutivo del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, y un gobierno fuerte coopera, un gobierno débil se defiende o busca pretextos para confrontar. En segunda reflexión, las desapariciones están ahí y por supuesto hoy hay un dilema entre las desapariciones y la negación institucional. Y lo que se debe de hacer es cooperar, o sea, es hablar y por supuesto no solamente debatir y confrontar, porque al final lo que se requieren son soluciones. Mira, de acuerdo al artículo 34 de la Convención de Roma, te tengo que decir, Pedro, y sobre todo a todo tu auditorio, que este comité no está haciendo un dictamen para acusaciones penales, está haciendo un dictamen para cooperar. Inclusive puede cooperar, por supuesto, hasta con recursos económicos, y puede cooperar con asistencia técnica, pero claro, el gobierno se puso a la defensiva y como siempre, el gobierno de Morena buscó a los responsables hacia atrás, cuando la crisis pues existe y existe de manera diaria. Y en esa primera reflexión, en este tema que lastima, independientemente del debate, hay madres buscadoras que siguen sin encontrar a sus hijos. Bueno, primero comentarte que este informe, aclararlo, es desde el 2006. Es decir, se basan en desapariciones. Qué bueno que nuestro senador Manuel Añorbe reconoce que desde con Felipe Calderón fue cuando aumentaron los homicidios, las desapariciones. Y se creció bastante con Enrique Peña Nieto. Porque desde ahí, e incluso los informes, hasta señalan concretamente gobiernos como Coahuila, con Moreira, Humberto Moreira, en Veracruz y Nayarit, entre otros estados, donde había colusión de las autoridades en ese momento. Nosotros no vamos a discutir, ni el tema del debate es si hay o no hay desapariciones. Por supuesto que las hay. Hay una realidad en este momento.
Yo no veo un problema, no, es una realidad, por un lado. ¿No lo ves como un problema? No, lo veo como una realidad, Pedro, porque mira, yo creo que todos debemos de asumir nuestra responsabilidad y no asumir narrativas simplistas de decir Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum. En este caso, hay un informe, y lo decía muy bien el senador, debe de haber colaboración, cooperación, y lo único que ha hecho nuestra presidenta en este caso es esa cooperación, no la hemos negado, al contrario, decimos, vamos a coadyuvar. ¿No se ha demeritado? No, Pedro, porque mira, al contrario, se tiene que valorar y reconocer, primero, que ha habido un combate frontal con la delincuencia organizada. Ahí están los resultados, y eso no se tomó en cuenta. Porque mientras había protección con García Luna, con gobiernos del PAN, del PRI, ahora no. Ha habido 25 detenciones de presidentes municipales vinculados con la delincuencia organizada. Que ese es otro tema. Las desapariciones forzadas se consideran que son del Estado. Claro. Ahí están Aguas Blancas, nomás que ya se les olvidó. Ahí está Actear. Ahí está Ayotzinapa, donde está acreditada la participación de policías en ese momento. Ok. Por eso yo lo que creo es que se debe de tomar en cuenta los avances que se han tenido contra esto. Nosotros no vamos a debatir una cuestión que ya está y que es una realidad de nuestro país, que lo estamos atendiendo, que se está atendiendo, e incluso desde el Senado ha sido testigo el senador Waldo, desde iniciativas de reforma, o más bien aprobación de reformas constitucionales, leyes, que ahorita más adelante, si me lo permites, lo comento, claro, respecto a este tema de las desapariciones forzadas. Pero solo para recalcar, dices, es una realidad, más no es un problema. No, exactamente, no es un problema. Se está atendiendo esta realidad. Es una realidad que no desde ahorita, que eso también debemos de subrayar. O sea, es desde antes, y que todos con esta gran responsabilidad lo debemos de asumir. Waldo. Sí, primero que nada, mi empatía con las personas que tengan en su entorno familiar a una persona desaparecida. En alguna etapa de mi vida me tocó atender a víctimas de secuestro, robo y extorsión desde la sociedad civil, y es muy difícil cuando alguien simplemente desaparece y no tienes ni siquiera la posibilidad de saber qué pasó con esta persona. No es que estemos deslindando una responsabilidad. El informe habla de un periodo de tiempo que tiene que ver con que termina en el 2016. Hay que dejarlo en claro para esto. Segundo, para no ser repetitivo con lo que dijo el senador Monreal, si hemos hecho esfuerzos en este gobierno y en el gobierno de Andrés Manuel. Antes no existía un registro nacional de desaparecidos. Incluso la única cita que tiene que ver, de algo actualizada, que menciona este informe, que tiene que ver con eso, y es un registro que se hace en el periodo de Andrés Manuel López Obrador. Acabamos de votar en el Senado de la República. Imagínate lo triste o lo difícil que era. Antes, cuando alguien desaparecía o existía la presunción de que alguien había desaparecido, tenías que esperar 72 horas para poder estar en condiciones de que las autoridades iniciaran una búsqueda oficial de una persona desaparecida. En 72 horas pueden pasarle cualquier clase de agravio a una persona. Esa modificación se acaba de hacer en el Senado de la República, se votó esta ley para modificar esto. Yo lo que veo es que el Estado está actuando con responsabilidad respecto a este asunto que se ha estado planteando, y cuando se hacen estos señalamientos simplemente es un dato objetivo. El informe habla justamente de periodos donde todavía no estaba el movimiento al frente del gobierno federal. Pero sí involucra datos del 2024 al 2025. Pero claro, particularmente en algunos muestreos, y hablando del Registro Nacional de Desaparecidos, pero los muestreos concretos, la parte medular del informe habla de 3 estados que ya mencionó el senador Monreal, y en ese periodo de tiempo. Coordinador. A ver, yo dije que el problema no empezó hoy, pero en el caso de Coahuila, por supuesto que en un gobierno del PRI revirtió todo ese problema, y hoy es de los principales estados de la República con una gran seguridad y percepción de seguridad en su estado y en sus gobernados. Y déjame decirte, o sea, otra en Coahuila cosa. El PRI lo originó, pero el PRI lo revirtió. A ver, déjame decirte, el problema no empezó hoy. Pero al final de cuentas los resultados son los que cuentan. Y yo te vuelvo a repetir con esta lámina. Hoy el gobierno de Morena son 91 desaparecidos diarios. Hoy. Y déjame decirte las conclusiones sobre desaparecidos del comité contra desaparecidos. Obviamente. Aquí está. Número 1, desapariciones forzadas en México como crimen de lesa humanidad. Sí. Práctica generalizada, o sea, escala nacional, tendencia ascendente. Sí. Práctica sistemática, patrones organizados con participación estatal. Sí. Política federal deliberada de omisión o acción para cometer desapariciones forzadas, no. Hay que decirlo como está en el tema del dictamen del comité. Aquiescencia o complicidad de autoridades municipal, estatal y federal con crimen organizado, sí. Crisis forense y falta de mecanismos eficaces de búsqueda o investigación, sí. Impunidad estructural, menos del 6% de casos judicializados, 36 sentencias al 2021, sí. O sea, esta es la realidad. El dictamen del comité. En el periodo de Enrique Peña Nieto siendo presidente. Hay que aclararlo porque ese es el informe. Con todo respeto,
Esto es lo que yo puedo decir. En el periodo de Morena, Sí, pero a ver, 70,000 desaparecidos. porque antes no teníamos, Aquí no había está, un registro, no, no había un 70,000 registro. Hoy hay un es que registro. volvemos a un estado débil que busca pretextos. No, el asunto- Cuando un estado fuerte lo que busca son soluciones. Lo que argumenta Waldo es que antes no se contabilizaban y hoy sí, y que por eso es mayor la cifra. A ver, la realidad rebasa cualquier pretexto que se pueda poner en esta mesa. 91 desaparecidos diarios. No, pero hay- con estadística o sin estadística. Perdón, Waldo. Perdón que interrumpa, pero las fallas estructurales que mencionas yo- ahí son del periodo de Enrique Peña Nieto. Pero te lo hay, vuelvo- hay te que lo vuelvo a tener la nueva repetir. valoración que haga este comité de estos periodos. A ver, por favor, por más pretextos que pongan, esta es la realidad. Pero es que acabas de Con mencionar Morena en fallas 7 años, estructurales. 70,000 desaparecidos. No. Vuelvo al tema, no se trata de estar buscando culpables. El problema es que sigue creciendo. Pero es que Waldo. cuando hablas, por ejemplo, de colusión de autoridades, tienes que señalar que es en el periodo de Sigue- Enrique Peña sigue Nieto, porque si no, creciendo. entonces no Y aquí, estamos dando por la ejemplo, información a mí adecuada Saúl- en un asunto de la Saúl mayor habla de relevancia algunos para el temas país. que se dieron en sexenios pasados, pero yo te Ayotzinapa, pongo. Tean. A ver, Esa sí era, mira, te pongo aquí debemos de... Guasave, Sinaloa. Nada más que termine y vamos Sí, contigo. Guasave, Sinaloa. Elementos de la manera responsables de desaparición forzada, ejecución y ocultamiento de víctimas. El tema de Huitzilac, Morelos, 2023. Guasave, 2026. Participación de fuerzas federales y locales en desaparición forzada de varias personas. Involucra corporaciones actuales, no estructuras del pasado. 2023. Veracruz. Operación conjunta de autoridades en desaparición forzada de múltiples víctimas. Ok. O sea, solo pongo 3 ejemplos del sexenio de Morena. Por eso insisto. Mira,